¿Alguna vez tu pastor o tu maestro te ha explicado Lucas 1:33? ¿Qué significa que Jesús reinara sobre la casa de Jacob para siempre? Quédate con nosotros porque hoy lo vas a aprender. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Bienvenido a un espacio de revelación, profundidad y discernimiento espiritual. Antes de entrar en el verso 34, quiero extender un poco más el concepto de Jacob. Y para que lo puedan entender, lo voy a traer en conjunto con Esaú. Jacob y Esaú no son dos hombres, son dos conciencias en un mismo ser. Con esto no pretendo invalidar la narración histórica, simplemente estoy trascendiendo la capa histórica para discernir la capa espiritual. En el nivel literal son hermanos gemelos, en el nivel espiritual representan la dualidad interna del ser humano. Jacob es la conciencia que busca, anhela, persigue la bendición, la primogenitura, la alineación con la fuente. Esaú es la conciencia instintiva, material, carnal, desconectada, que menosprecia la imagen divina porque vive desde el ego y el impulso inmediato. Esto no es inventado. La escritura misma los presenta como dos naciones dentro de un mismo vientre. Génesis 25:23. Esa frase es clave. Dos naciones dentro de ti simbolizan dos estados de conciencia dentro del ser humano. La venta de la primogenitura no es un negocio, es una radiografía espiritual. Esaú la vende porque no la valora. Jacob la compra porque la valora, la desea. Esa primogenitura es Elohim, el primogénito de toda creación. Esto revela que Esaú es la conciencia que vive desde el cuerpo, la carne, el hambre, el ahora. Es la conciencia Nequevá, hembra Esaú, el principio que recibe, canaliza, manifiesta, que se separa de Sacar, varón Jacob, el principio que emana, proyecta, recuerda la identidad divina en él. ¿Por qué Esaú representa a Nequevá? Porque Nequevá es la parte de la conciencia que se ha prostituido, la Virgen de Israel, y Jacob es el que tiene que traerla de vuelta a su posición original. La iglesia es ese Jacob, y eso lo estamos viendo en Mateo 18, 16 al 20. Como ya todos hemos aprendido, Rada, reino, es lo que ocurre cuando ambos principios trabajan juntos, se alinean. En Génesis 25 vimos que Jacob redime a Esaú. Rada es el gobierno o reino consciente que surge de esa unión. La pregunta para la iglesia es, ¿quién domina dentro de ti, Jacob o Esaú? Porque para que puedas reinar, ambos dentro de ti necesitan reconciliarse. Jesús dice que te pongas de acuerdo con tu adversario. Ese adversario no es externo, es el adversario interno, Esaú en ti. Cuando vamos a Malaquías 1, revela que Yahweh dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Aquí es donde la interpretación brilla. Si se lee literal, parece que el Señor es injusto. Si traspasa la capa literal, entenderás que es perfecto, es justo. Amé a Jacob significa que el Padre ama o prefiere el estado de conciencia que busca la primogenitura. A Elohim, la alineación, la unidad, la bendición, la reconciliación, el reino. Aborrecía a Esaú significa que el padre rechaza o menosprecia el estado de conciencia desconectado, impulsivo, materialista, fragmentado, dividido, que desprecia la unidad, la imagen de Elohim. Este aborrecer del padre no es odio emocional, es rechazo ontológico. La fuente no puede unirse con una conciencia que no quiere unirse con ella. Esto es exactamente lo que Pablo explica en Romanos 9 y 11. No está hablando de favoritismo, sino de dos naturalezas internas, las cuales deben reconciliarse. Jesús fue bien claro en Lucas 17:21. El reino del Padre está dentro de vosotros. Si usted no quiere entender esto, entonces usted tiene la conciencia de Esaú. Para que el reino, Israel, se establezca, todos los hijos del reino, Israel, deben de ser reconciliados en su interior con Elohim, con Yahvé o con Dios como lo han traducido. Este es el mensaje de Jesús en Marcos 16. Jacob es la mentalidad de reino. Esaú es la mentalidad desconectada. Jacob es la mentalidad alineada con la fuente, la mentalidad de reino. La mentalidad de Esaú es la de los hijos de Israel. Jacob es igual mentalidad de lucha, búsqueda, deseo de reino. Esaú es igual mentalidad desconectada, carnal, impulsiva. Entonces, ¿dónde queda el Israel?
Israel, la identidad recibida por causa de prevalecer contra el varón, simboliza el reino completo. Judá más José simbolizan el reino de Israel. Ezequiel 37. Dice Yahvé que ambos serán un solo palo, un solo hombre en su mano. Un solo hombre significa que el ser humano será uno con el Padre. Ese uno significa que ya no habrá fragmentación, dualidad, sino solo unidad. Jacob es la mentalidad transformada, conciencia victoriosa, alineada, reconciliada en Israel. Entonces, Jacob es Israel en proceso, porque todavía no se ha consumido el juicio. Esaú es la mentalidad que debe ser redimida en Jacob para que Israel sea establecido. Podemos decir entonces que Jacob es la conciencia que persigue la unidad, la glorificación. Israel es la conciencia que la recibe. Esaú es la conciencia redimida. Esto encaja perfectamente con lo que Lucas nos trae. María representa a la conciencia virgen, restaurada, reconciliada, lista para concebir el Logos, la imagen de Elohim, el primogénito de toda creación. Jacob representa a la conciencia en lucha, en proceso de integración, de unidad, a veces fragmentada, pero con deseo del reino. Esaú representa la conciencia que debe de ser reconciliada, alineada, unida en Israel, la que no quiere nada con el reino y debe de ser redimida por Jacob. Hermanos, si ustedes no entienden esto, bien dijo Yahvé a Ezequiel: te envío a gente dura de cerviz, a gente que no te escucharán. Y me perdonan por esto, que dijo Yahvé. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿por qué el reino gobierna sobre la casa de Jacob y no sobre la casa de Israel? Aquí está la joya. Lucas 1:33 dice: reinará sobre la casa de Jacob. ¿Por qué no dice sobre la casa de Israel? Porque antes de reinar en Israel, primero debe de reinar en Jacob, la iglesia. Pablo en Romanos 11:26 lo expresa de esta manera: y luego todo Israel será rescatado, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Jacob es la conciencia en proceso de restauración en Israel, reino. Elohim, el Padre, va a limpiar, a purificar, a pulir a Jacob de toda impiedad. Esta purificación todavía no es una realidad. Estamos en proceso de alineamiento, de unidad. Esa purificación será el día del Señor, el día del juicio. Ya aprendimos que Israel significa el que ha luchado con Elohim y con los hombres, y ha prevalecido. El cambio de nombre de Jacob a Israel representa una conciencia ya transformada delante del Eterno. Jacob es la conciencia que lucha, necesita ser transformada. Nosotros, la iglesia, somos ese Jacob en proceso de transformación. El reino no es un gobierno sobre los hombres. El reino, Israel, es un gobierno interior, no exterior. Ese gobierno es de los que luchan, buscan, tropiezan, se levantan, desean. El reino se manifiesta donde hay lucha interior, donde Jacob establece el reino. Por eso, el Hijo gobierna sobre Jacob para convertirlo en Israel. Concluimos con Jacob y Esaú. Jacob y Esaú son dos conciencias. Yahweh ama la conciencia que busca la primogenitura. Yahweh rechaza la conciencia que lo desprecia. El reino gobierna sobre Jacob porque Jacob es la conciencia en proceso. Esaú representa la mentalidad desconectada que debe ser trascendida o reconciliada. Esaú es la mentalidad opuesta a Jacob. Hablamos de nuestra dualidad, nuestra mente fragmentada, dividida. Pablo lo revela en una manera quirúrgica en Gálatas, la lucha entre el espíritu y la carne. Esaú es lo que debe morir en nosotros, esa vieja mentalidad, ese viejo hombre. Jacob es la mentalidad que gobierna en la iglesia redimida. Israel es lo que debe nacer, el Hijo en nosotros, el reino. Y eso es exactamente lo que Lucas está narrando en María, la conciencia virgen, donde el Logos, la ley, la palabra, se gesta para gobernar sobre Jacob y convertirlo en Israel. Amados hermanos, yo sé que todo esto requiere de una mente objetiva y alineada con la fuente, para que se pueda comprender. Esaú todavía opera en muchos de nosotros y no permite que esta verdad se encarne en usted. Porque si esta verdad se encarna en usted, entonces Esaú muere. Es mi anhelo que toda la iglesia internalice esta verdad, la encarne, despierte la chispa divina en ella y sea transformada en Jacob,
para el reino, Israel. Teniendo el tema de Jacob entendido, continuamos con el verso 34. Vamos a continuar con verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Entramos ahora en uno de los momentos más profundos de toda la narrativa lucana. Aquí se abre el misterio de cómo la conciencia humana responde cuando la palabra toca su interior. Ya hemos visto que ese hijo que nacerá es un hijo espiritual, no literal. Es la imagen de Elohim, el primogénito en el ser humano. La peshita aramea lo expresa así: Eich nehueden, layed anagabra. ¿Cómo será esto? Porque soy virgen. En otras palabras, María responde: nunca he tenido intimidad, nunca me he mezclado con nadie. El nunca tener intimidad o no mezclarse es lo que la Escritura llama virgen. Este verso no es una duda biológica, es una revelación espiritual. María no está preguntando por anatomía, está preguntando por ontología. La pregunta es: ¿cómo puede la conciencia humana concebir algo que no proviene del mundo natural? Aquí Lucas está mostrando el momento exacto en que la conciencia virgen, la conciencia purificada, receptiva, alineada, Nekevá, hembra, Eva, el principio que recibe, canaliza, manifiesta, se encuentra con un misterio que supera toda lógica humana. Antes de traspasar el texto literal y entrar en el ontológico y espiritual, vamos a permanecer en el literal para que entiendan este verso, que es uno de los más difíciles de discernir. María, arquetipo de la conciencia, el cual voy a explicar ya mismo, no duda del mensaje, duda del mecanismo. No cuestiona la palabra, cuestiona el cómo. Antes de continuar, vamos a explicar quién es María y qué significa. Lo que voy a explicar ahora nunca ha llegado a oídos de ninguna congregación que yo sepa. Lo que sí puedo asegurarle es que toda su teología enseñada en sus congregaciones se va a demoler. Esa estructura teológica que nos han enseñado va a ser destruida. Lo digo con anticipación para que entiendan cuando empiece a desmolerse. Analizar el nombre Miriam o María es entrar en una de las cámaras más profundas del semitismo. Para entender su significado ontológico y espiritual, debemos alejarnos de la interpretación romántica y sumergirnos en la raíz hebrea y sus implicaciones energéticas. En el contexto espiritual, Miriam no es solo un personaje histórico, es un arquetipo de la conciencia. Vamos a empezar por ahí. El nombre Miriam se compone tradicionalmente de dos raíces etimológicas: mar, amargo, y yam. El mar o yam representa el inconsciente primordial, la matriz de toda la creación y las aguas de la sabiduría, biná. Es el plano de las posibilidades infinitas. La amargura o mar espiritualmente no es un sentimiento negativo, sino un estado de contracción o rigor, geburá. Ya todos conocemos este término geburá o rigor. Es la tensión necesaria para que el espíritu, es decir, el pensamiento, se encarne en la materia. Ontológicamente, Miriam es la gota de mar o la amargura del mar. María o Miriam representa el alma que acepta la amargura de la limitación física para poder gestar la luz, el logos o Cristo dentro de la matriz de la materia o el cuerpo humano. María en sí misma no es un cuerpo humano, es un arquetipo de la conciencia que ha sido restaurada, santificada, la que el Señor, en los días en que se dignó a quitar su afrenta entre los hombres. Ya vimos la raíz etimológica de Miriam. Sin embargo, hay otra raíz vinculada que es Meri, que significa rebelión. No es una rebelión contra lo divino, sino una rebelión contra la Matrix o el orden demiúrgico. Miriam representa la parte de la conciencia que se rebela contra la inercia de la carne para elevarse. Es la fuerza que transmuta el dolor en maestría. Recordemos a Noemí en Ruth. En Mary o María encontramos el despertar espiritual, la rebelión contra el sistema. Ahora bien, un tip adicional: si jugamos con las vocales, un ejercicio común en pensamiento hebreo, Miriam se conecta con Maré, que significa visión o espejo, es decir, el reflejo. Ontológicamente, Miriam es la conciencia purificada que puede reflejar la luz del sol Tiferet, lo divino, sin distorsiones. Es el espejo del alma. Para que un espejo refleje, debe estar perfectamente liso y limpio. Aquí volvemos a la santidad que hablábamos de Hebreos 12:14. Miriam es el estado de perfección pasiva que permite que lo invisible se haga visible.
Ahora bien, y tengan paciencia, porque todo esto que traigo sobre María es relevante. Vamos ahora a mirar a Miriam dentro del contexto egipcio. En el contexto egipcio, Mary significa amada. Dado que el nombre surge en un contexto donde la influencia egipcia era fuerte, Moisés y su hermana Miriam, muchos lingüistas apuntan a la raíz Meri, Mer, que significa amada. Si unimos esto, Miriam es la amada de las aguas. Dentro de un contexto ontológico y espiritual, Miriam se refiere a la Sofía, la sabiduría, que desciende a las aguas del caos para redimirlas. Es la energía femenina que sostiene la creación por puro amor. Y cuando asociamos este nombre con todo lo que hemos y estamos estudiando de Génesis, hace sentido. El valor numérico de Miriam es 290. 40 Mem más 200, Resh más 10, Yod más 40 Mem es igual al 290. Curiosamente, el número 290 es el mismo valor que la palabra pri, que significa fruto. Concluimos entonces espiritualmente que Miriam es el estado de conciencia que ha madurado hasta convertirse en fruto. Es la matriz Mem que contiene la semilla Yod y permite que el espíritu fluya Resh para dar vida. Como un arquetipo, Miriam es la matriz de resonancia. Es el agua que debe agitarse amargura, rebelión para purificarse. Es el espejo que debe limpiarse para que el Señor pueda ser visto. Es el espacio sagrado donde la energía abstracta de Elohim se vuelve tangible. Desde esta perspectiva, todos estamos llamados a ser Miriam, a convertir nuestra propia alma en un espejo limpio y una matriz dispuesta donde la palabra pueda tomar forma física. En otras palabras, formar la imagen del primogénito Elohim en nosotros. Tomando en consideración que el significado de María ya está claro en la iglesia, continuamos. María pregunta, ¿cómo será esto? En el griego, la frase ¿cómo será esto? Usa el verbo estai, futuro existencial. María está preguntando, ¿cómo existirá esto? ¿Cómo se manifestará esto? ¿Cómo se encarnará esto? Fíjense que la pregunta de María es ontológica, no biológica. En la Peshita, Nehue es aún más fuerte. ¿Cómo llegará a ser esto en mí? Es una pregunta de interioridad, no de biología. La segunda frase, nunca he tenido intimidad o no conozco varón, en arameo, la yedaná gavra, no significa simplemente no he tenido relaciones. Es algo mucho más profundo. En la escritura, conocer es unión, fusión, encarnación. María está diciendo, no tengo unión con ningún principio que pueda producir esto. Es decir, lo que me anuncias no puede nacer de mis fuerzas, de mis capacidades, de mis recursos, de mi naturaleza. Aquí Lucas está revelando el corazón del misterio espiritual. Lo divino no nace de la carne, ni del esfuerzo humano, ni de la lógica natural. Lo divino nace de la gracia recibida, no de la capacidad humana. María representa la conciencia que reconoce su límite, y ese reconocimiento es lo que la hace una conciencia fértil. Cada vez que Elohim va a hacer algo grande, la Escritura muestra el mismo patrón. Abraham y Sara, ¿cómo será esto siendo yo viejo? Moisés, ¿cómo me creerán? Gedeón, ¿cómo salvaré yo a Israel? Jeremías, no sé hablar, soy un niño. Ezequiel, Señor, tú lo sabes. Entonces, la pregunta ¿cómo? No es incredulidad, es humildad ontológica, es la conciencia reconociendo que lo que viene no puede nacer de ella misma. María se coloca en esa misma línea profética. Ella no duda del mensaje, se rinde ante el misterio. Vamos ahora a hablar un poquito de la virginidad. En la tradición hebrea, la virginidad no es sexual, es pureza de recipiente. Recordemos a Nekevá, hembra Eva, al principio que recibe, canaliza, manifiesta. Para que este recipiente pueda concebir, no puede estar mezclado, contaminado ni dividido. María es la Shejiná purificada, el recipiente listo para recibir la luz, la verdad, el logos, la imagen de Elohim. Su pregunta, ¿cómo será esto? Es la pregunta de la Shejiná cuando recibe la emanación de Tiferet, es decir, del equilibrio o alineamiento con la voluntad divina. ¿Cómo puede lo infinito entrar en lo finito? ¿Cómo puede la luz habitar en el recipiente sin romperlo? ¿Cómo puede el logos encarnarse en la conciencia humana? El Zohar dice que la Shejiná concibe cuando la conciencia humana se vacía de sí misma.
María está vacía, por eso puede concebir. Entonces, concluimos que María es la conciencia virgen, la conciencia restaurada, la conciencia que ha pasado por las aguas amargas y ha sido purificada. Cuando la palabra toca esa conciencia, lo primero que surge no es certeza, sino asombro. María está diciendo: no tengo nada en mí que pueda producir esto. Si esto va a ocurrir, será totalmente por la fuente. Y esa es la clave del reino interior. El reino no nace de la voluntad humana, sino de la voluntad divina encarnándose en la conciencia humana. María reconoce que no hay varón en ella, es decir, no hay fuerza humana, no hay impulso carnal, no hay iniciativa propia que pueda producir el logos. Solo la fuente puede hacerlo. Aquí ocurre algo hermoso. Jacob pregunta: ¿cómo?, cuando lucha con el ángel. Esaú nunca pregunta nada. Esaú actúa sin conciencia. Jacob lucha, discierne, pregunta, busca. María está en la línea de Jacob, no de Esaú. Ella pregunta porque discierne. Ella pregunta porque reconoce el misterio. Ella pregunta porque está despierta. La conciencia virgen no es pasiva, es contemplativa, es activa en su discernimiento, es humilde en su reconocimiento. Entonces, este verso revela el momento exacto en que la conciencia humana reconoce que lo que Elohim quiere hacer en ella no puede nacer de la carne, ni de la lógica, ni de la fuerza, ni de la experiencia, ni de la historia personal. María dice: no conozco varón, es decir, no tengo nada humano que pueda producir lo divino. Y esa confesión es la puerta de la encarnación. El Logos solo puede encarnarse en una conciencia que reconoce su límite. La gracia solo puede gestarse donde no hay autosuficiencia. El reino solo puede nacer donde la conciencia dice: ¿cómo será esto? No como duda, sino como apertura. Ahora vamos al verso 35, que es uno de los más profundos de toda la Biblia, porque explica cómo ocurre la encarnación del Logos en la conciencia humana. La pregunta es: ¿todavía persiste en su teología? Porque si el verso 34 no destruyó su estructura teológica, el verso 35 sí lo hará. Leamos. Vamos a retomar desde el 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí Lucas abre uno de los misterios más profundos de toda la Escritura: cómo ocurre la concepción espiritual, cómo el Logos entra en la conciencia humana, cómo el reino se gesta dentro del ser. Vamos a continuar en la misma línea sapiencial. María como conciencia virgen, el Logos como voluntad divina encarnada, el reino despertando. La Peshita aramea lo expresa así: Ruja de Kuchá nete alek, Ujael de Elión netel selek. Uhu Kadishá de Metalet, Menek Netkerebar de Alajá. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo extenderá su sombra sobre ti. Y lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Elohim. Un tip para ustedes. Elohim en arameo se dice Alajá, que tiene la misma traducción en español Dios, la cual no uso porque denota distancia y a un ser fuera de nosotros. Este verso es la respuesta al ¿cómo será esto? Del verso anterior. María reconoce su límite, el cielo revela el mecanismo. Aquí Lucas describe la mecánica espiritual de la encarnación. No es biología, no es magia, es unión de dimensiones. Recordemos que para que el reino sea una realidad en nosotros, debemos de reconciliar internamente a Sakar, varón, más Nekevá, hembra, que son las dos fuerzas internas que permiten ejercer ese gobierno o reino en nosotros. Radá, reino o gobierno, es el arquetipo del gobierno consciente. Be-Irdu es la activación de ese arquetipo en la conciencia humana. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ruja de Kuchá nete alek. En el griego, epelefsete significa descenderá, vendrá sobre, envolverá. En arameo, nete alek es aún más íntimo, se acercará, se posará, se asentará sobre ti. En la Escritura, cuando el Espíritu viene sobre alguien, ocurre inspiración profética, revelación, transformación interior, empoderamiento divino, despertar de la conciencia. Pero aquí no es un venir sobre para hablar o profetizar, es un venir sobre para engendrar.
El Espíritu no viene a usar a María, viene a habitarla. El Espíritu es la voluntad divina, Elohim, la fuerza que opera en Cristo y en la Iglesia. Cuando el Espíritu viene sobre la conciencia virgen, no viene a informarla, sino a fecundarla. Viene a engendrar la imagen del Hijo en el ser humano. Y continúa el verso. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hail, Hail de Lión, Netel Tzelek. Aquí Lucas usa un lenguaje que Israel conocía muy bien. Cubrir con su sombra es la misma expresión usada para la nube que cubría el tabernáculo, la gloria que llenaba el lugar santísimo, la Shejiná que descendía sobre el arca, la presencia que cubría el propiciatorio. En hebreo, sombra, tzel, es símbolo de protección, presencia, intimidad, unión, cobertura divina. En el pensamiento judío, la sombra es la Shejiná descendiendo sobre el recipiente, sobre Nekebá, hembra. Es la unión entre lo masculino, emanación divina, y lo femenino, recipiente humano. María es el recipiente, el Altísimo es la emanación, la sombra es la unión. Entonces, la conciencia virgen es cubierta por la voluntad divina, la mente humana es envuelta por la luz, la dualidad se suspende y se hace una, y la conciencia se vuelve fértil. Y por favor, quiero que tomen nota de todo esto. Esta enseñanza no se encuentra en nuestras congregaciones, y sigue el ángel diciendo, por lo cual lo santo que nacerá será llamado Hijo de Yahvé. Aquí Lucas revela el resultado de esa unión. Recordemos que Elohim es el primogénito de toda creación. Lo que nacerá será la imagen y la semejanza de Elohim. Lo que nace no es humano. Lo que nace no es producto de la carne. Lo que nace no es fruto del esfuerzo. Lo que nace es Kadishá, lo santo, lo puro, lo íntegro, lo que ya ha sido alineado, unido al Padre. En arameo, Kadishá no es solo santo, es separado, puro, de otra dimensión. El Hijo no es santo porque nace de María, es santo porque nace del Espíritu Santo, de una conciencia virgen. María aporta el recipiente, el Espíritu Santo aporta la esencia, el fruto es el Hijo. Entonces, lo que nace en la conciencia virgen es la imagen divina, el primogénito, el reino, el Cristo interior. No es un hijo biológico, es la voluntad divina encarnándose en la conciencia humana. Aquí encontramos la unión de Tiferet y Malhut. En el pensamiento judío, Tiferet es igual al Hijo, el Logos, la emanación divina. Malhut es igual a la Shejiná, el recipiente, la conciencia humana. Entonces, cuando Tiferet cubre a Malhut con su sombra, nace la luz en el mundo. Nace la verdad, el Logos, el primogénito, el Cristo. Eso es exactamente lo que Lucas describe. María es Malhut, la Shejiná purificada. El Espíritu Santo es Tiferet, el equilibrio o el alineamiento descendiendo. La sombra es la unión. El Hijo es la luz, la verdad, el Logos, la palabra manifestada. Concluimos entonces que el verso 35 revela el proceso completo de la encarnación espiritual. 1. La conciencia reconoce su límite. ¿Cómo será esto? 2. El Espíritu desciende. La voluntad divina toca la conciencia. 3. La sombra cubre. La presencia envuelve, protege, fecunda. 4. Lo santo nace. El Logos se manifiesta en la conciencia. 5. El Hijo es revelado. El reino despierta dentro del ser humano. Este verso es la respuesta a toda la humanidad. Lo divino no nace de la carne. Lo divino nace de la unión, el alineamiento entre la conciencia purificada y la voluntad divina. María es el modelo. El proceso es universal. El reino se gesta así en cada ser humano. Con esto vamos a cerrar esta segunda parte de nuestro estudio. Jesús reinará sobre la casa de Jacob y María dijo, ¿cómo será esto? El misterio de María, parte 3. Lucas 1, 34 al 35. No te pierdas la tercera parte, donde continuamos con el misterio de María. Estamos desentrañando todo el mensaje ontológico y espiritual que Lucas nos revela. En el próximo video profundizaremos en el verso 36, donde Lucas introduce a María como espejo espiritual de Elizabeth y donde se revela la dinámica de dos conciencias que se reconocen mutuamente, la humana y la divina. Biblia Estudio TV no es religión,
es transformación. Conocimiento que despierta, verdad que transforma.